Imaginemos por un momento que la rentabilidad de una empresa es como un motor de combustión. Ajá. Cuando hay una falla, pues la expectativa general de la gente es que, igual que un mecánico que conecta un escáner a la computadora del auto y te da el código de error exacto, El famoso diagnóstico preciso. exacto. Se espera que en los negocios alguien simplemente levante la mano, señale un organigrama y diga que ahí está la fuga de dinero, en el departamento 3, por ejemplo. Claro, o sea, a la mente humana le encanta esa precisión, ¿no? Lo visible, lo que es blanco o negro. Sí, totalmente. Pero bueno, la realidad es que esa fascinación por el diagnóstico limpio a menudo nos lleva a buscar soluciones que son, digamos, mágicas. Pues sí, se tiene la ilusión de que arreglar una empresa es nomás cambiar una pieza defectuosa. Ya sabes, tal vez despedir a un empleado que no rinde o comprar un software carísimo. Y tensante con eso, el motor va a volver a rugir como nuevo. Exactamente. Pero luego entramos al caótico mundo del piso de producción, a las operaciones del día a día, y resulta que ese escáner está completamente descompuesto. El panorama real es súper turbio. Sí, ves empresas perdiendo, literalmente millones en retrabajos y empleados sudando la gota gorda haciendo la misma tarea 2 veces. Y la solución parece inalcanzable. Pero fíjate que resulta que sí existe una metodología estructurada, una que lleva décadas en el mercado y que ataca precisamente este cáncer operativo. Así es. Y por eso, en nuestra inmersión de hoy, tenemos la misión de generar un análisis a fondo, un reporte de audio bien detallado que describa una referencia bibliográfica fascinante. Y muy reveladora, la verdad. Sí, una que nos revela, con evidencia empírica, por qué esta metodología funciona tan bien para erradicar el desperdicio. Y además, plantea un misterio aún mayor. O sea, ¿por qué casi nadie la usa de verdad? Es un documento que, sin exagerar, resulta ser una mina de oro práctica para cualquier entorno empresarial actual. Totalmente. Entonces, a ver, para quienes nos escuchan, vamos a presentar formalmente nuestra fuente de información, la base de toda esta charla. Adelante. Estamos analizando el artículo titulado El ciclo Deming y la productividad, una revisión bibliográfica y futuras líneas de investigación. Ajá. Este documento fue escrito por Catherine Suárez Vázquez y José La Rosa Seña Ramos, ambos académicos de la Universidad César Vallejo. Y publicado en la revista científica y tecnológica Cantu Yachay, en su volumen 2, número 1, que corresponde al periodo de enero a junio de 2022. Exacto, esos son los datos duros. Pero antes de clavarnos en los resultados, creo que es vital explicar el detalle del tipo de fuente de información de la cual se trata, porque este no es un experimento de laboratorio, ¿verdad? No, para nada. Hay que aclarar de entrada que estamos ante lo que en la academia se conoce como un artículo de revisión. Ok. Y utiliza un enfoque metodológico cualitativo, o sea, esto significa que los autores no fueron a una fábrica con un cronómetro a medir los tiempos de 50 obreros. Claro, no estuvieron ahí en la línea de ensamblaje. Exacto. Su método de investigación consistió en construir una síntesis maestra a partir de toda la literatura científica que ya existe sobre el tema. No controlaron variables empíricas, sino que su objetivo principal fue observar, recopilar y clasificar. Ok, vamos a desempacar esto porque me encanta cómo suena. Haz de cuenta que me imagino este método de investigación como el trabajo de un detective. Ándale, un perfilador. Sí, un detective que arma un perfil psicológico perfecto, pero no yendo a una sola escena del crimen, sino basándose en 40 expedientes de todo el mundo. Esa es una analogía perfecta. Porque fíjate, el universo de datos que analizaron fue exactamente de 40 fuentes bibliográficas. 40 fuentes que, entiendo, se publicaron principalmente entre 2015 y 2020, ¿no? Así es. Aunque hay algunas excepciones históricas por ahí, como un documento clásico de 1981. Pero, o sea, lo interesante es la proporción de estos documentos. A ver, cuéntanos de esa proporción. Pues mira, el 70% son artículos científicos rigurosos, un 20% son libros técnicos y el 10% restante son tesis. ¡Wow! O sea, buscaron en lugares pesados. Totalmente. Tuvieron que sumergirse en bases de datos súper densas como Science Direct, ProQuest, Redalic, Cielo, entre otras. Y me imagino que el proceso para filtrar todo eso fue larguísimo. Pues sí, el estudio marca 3 etapas muy claras.
Primero, un análisis de formatos y metodologías, basándose en lo que otros autores como García, Quispe y Raes ya habían establecido. Claro, para no empezar de cero. Exacto. La segunda etapa fue la selección y clasificación de los artículos, tanto en inglés como en español, asegurándose de que tuvieran un enfoque técnico real. Ajá. Y finalmente, la tercera etapa fue el análisis de cada artículo uno a uno, para poder armar la discusión. Oye, y lo que se me hace fascinante aquí es que esta revisión no se limitó a un solo país o a una sola industria. Para nada. Porque encontraron estudios empíricos de Perú, que, de hecho, Perú lidera la lista con 12 artículos, ¿verdad? Sí, Perú encabeza la lista, pero también mapearon evidencia de Colombia, México, Cuba, Estados Unidos e incluso llegaron a revisar estudios de Inglaterra y de Indonesia. Es que, eso te demuestra que el problema de la productividad, el desperdicio y el retrabajo es un dolor absolutamente universal. Así es. Una fábrica de textiles en México sufre de la misma ineficiencia crónica que una ensambladora en Indonesia. Exacto. Entonces, ahora que sabemos que tenemos esta base súper sólida e internacional de 40 documentos, la pregunta obvia es, ¿qué estaban buscando exactamente los investigadores? Pues, el objetivo principal del estudio era determinar de qué forma, específicamente, la propuesta del ciclo Deming acrecienta la productividad en una empresa. Y el ciclo Deming, para que todos estemos en la misma página, es el famoso ciclo PHVA, ¿no? Planear, hacer, verificar y actuar. Exactamente, el PHVA. Pero además de ese objetivo principal, tenían objetivos específicos muy claros. Determinar cómo este ciclo acrecienta la eficacia y también la eficiencia. Oye, a ver, aquí tengo que hacer una pausa y plantearte un reto, o bueno, una duda que seguramente muchos tienen. Dime. Vivimos en un mundo de inteligencia artificial, de algoritmos predictivos, tecnología de punta, la industria 4.0. Ajá, todo el boom tecnológico. Exacto. Entonces, ¿por qué hacer una revisión tan exhaustiva, en pleno 2022, sobre el ciclo Deming? Digo, es un concepto que, francamente, suena de la vieja escuela. Parece algo que te enseñan en el primer semestre de administración y ya. Es una excelente pregunta. Y, el documento aborda eso mismo. La respuesta es que el ciclo Deming es más relevante hoy que nunca. ¿Por qué lo dices? Los autores citan a un investigador, Monclús, de 2019, que explica que el ciclo Deming no es una receta estática, sino una realización constante. Ok. Y además, rescatan lo que dicen Alfaro, González y Pina en 2013. Ellos señalan algo innegable. La meta económica de cualquier empresa siempre será mejorar su nivel de interés y su posición competitiva. ¿Y cómo se logra eso? Pues reduciendo costos operativos. O sea, si tienes un proceso que es un caos, con nula planificación, meterle inteligencia artificial solo va a servir para automatizar el desastre. ¡Guau! Automatizar el desastre. Qué frase tan fuerte, pero tan real. Es que es verdad, vas a producir basura mucho más rápido y gastando muchísimo más en tecnología. Claro, es como ponerle un motor de un Ferrari a un coche que tiene el chasis oxidado y no tiene frenos. Exacto. Te vas a estrellar, pero más rápido. Y aquí entra una definición clave que el estudio menciona, apoyándose en Baltodano y Leiva del 2020. Ellos cambian la forma en que vemos la productividad. Sí, porque normalmente pensamos que la productividad es simplemente hacer más volumen. No. Exacto, fabricar 1000 zapatos en lugar de 500. Pero ellos dicen que no. Dicen que si una empresa produce el mismo producto, digamos la misma cantidad de zapatos, pero usando menos insumos o menos tiempo, ahí ya hay un aumento brutal de productividad. Exactamente. Es la optimización pura. Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasamos de la teoría a los datos duros. ¿Qué demostraron estos 40 estudios empíricos cuando los autores sumaron todas sus conclusiones? Pues, mira, los hallazgos relevantes y confirmados son categóricos. La conclusión principal es que aplicar gran parte del ciclo de Deming reduce en gran medida el retrabajo. El famoso reprocesamiento. Sí, o sea, hacer las cosas dos veces porque la primera salieron mal. Y al reducir eso, evidentemente aumenta enormemente la productividad empresarial.
Para visualizar esto, me encantó uno de los casos de éxito que citan, un estudio de un autor de apellido Ramos publicado en 2016. Ah, sí, el caso de Ramos es contundente. Es que los números son increíbles. Resulta que esta empresa aplicó el ciclo Deming y los costos por mala calidad, o sea, todo lo que era reprocesamiento y tiempos incumplidos, cayeron dramáticamente. Así es. De hecho, el documento detalla que el nivel de reprocesamiento bajó de un 27.6% a un 20.4%. Bajar 7 puntos porcentuales enteros de puro desperdicio. Eso va directo a las ganancias. Y fíjate en la consecuencia de eso. La productividad general de la empresa aumentó en un 48.03%. Casi un 50% de aumento en productividad. Y, ojo, sin comprar robots ni software de millones de dólares, solo ordenando la casa. Exactamente, utilizando el planear, hacer, verificar y actuar para encontrar la raíz de los defectos. Y hay otro caso que resalta en el estudio que se me hace una anécdota súper tangible para quienes nos escuchan. Es el caso de una línea de producción de pan de molde. Ah, claro, el de la panificadora. Es un gran ejemplo de cómo se diferencian la eficacia y la eficiencia. Sí, haz de cuenta que esta fábrica tenía una productividad bajísima. ¿Por qué? Porque tenían una mala planificación, había un desperdicio excesivo de masa y en Sila las máquinas estaban mal calibradas. O sea, la fase de hacer era un caos total porque los hornos no estaban a la temperatura correcta. Exacto, quemaban el pan. Pero al aplicar el PHBA, o sea, al empezar a medir y ajustar los termostatos basándose en los datos de la fase de verificar, los resultados fueron mágicos. Bueno, no mágicos, científicos. Cierto, metódicos. Su efectividad subió al 68.05% Ajá. y su eficiencia subió al 55.50%. Produjeron mucho más pan con la misma harina solo por dejar de quemarlo. Y si conectamos esto con el panorama general, lo que los autores de la César Vallejo nos dicen es que estos no son incidentes aislados. Claro. Otro de los textos que revisaron, el de García, Quispe y Raes del 2015, confirmó que para que el ciclo funcione de verdad, requiere un liderazgo que esté documentado. O sea, no nada más echarle ganas. Exacto. Exige formación técnica para los operadores y asesoramiento constante. Esto nos confirma que la mejora continua no es cuestión de suerte. Es una disciplina súper estricta de actualización de cada proceso. Pero a ver, si los números son tan espectaculares, si puedes subir tu productividad casi un 50%, ¿cuál es la trampa? O sea, siempre hay una trampa. Pues llegamos a la parte de las limitaciones del estudio que son súper importantes de mencionar para no omitir información clave del reporte. A ver, explícanos esas limitaciones metodológicas. El documento es muy estricto al aclarar su propia naturaleza. Cito casi textual. No existen variables. El investigador no tiene control sobre el fenómeno estudiado, solo se limita a recoger información. O sea, al ser un análisis bibliográfico, Suárez y La Rosa dependían al 100% de que los 40 estudios originales dijeran la verdad. Exactamente, dependieron de la veracidad, la ética y los métodos de esos estudios en Perú, en México, en Indonesia. Si hubo algún sesgo allá, se hereda en esta revisión. Tiene sentido, es una limitación técnica válida. Pero hay otro hallazgo que me parece que es como la dura realidad de todo esto. Yo lo llamaría el hallazgo negativo del documento. Ajá, la paradoja de la implementación. Sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? El estudio comprueba la eficacia del modelo, una y otra vez. Incluso mencionan el artículo de Pérez del 2017 que demostró que el Deming funciona perfecto hasta en las MIPES, las pequeñas empresas de confecciones de ropa. Sí, cortaban mejor la tela y reducían cuellos de botella. Todo súper bien. Exacto. Pero la remisión bibliográfica arroja esta verdad incómoda. Te dice que existen muchísimas sugerencias alrededor del mundo, miles de papers, pero, y cito, pocas entidades aplican verdaderamente sistemas de mejora continua para mejorar sus procesos. Y esto plantea una pregunta importantísima, porque el estudio concluye recomendando de manera imperativa a las empresas de cualquier industria que adopten estas 4 etapas para la optimización de sus actividades comerciales. Pero, ¿por qué no lo hacen? Si es tan bueno, ¿por qué la mayoría lo ignora en la práctica? Pues porque el ciclo Deming es agotador. Exige que al llegar al final, a la etapa de actuar, en lugar de celebrar y descansar, tengas que empezar de nuevo en planear. O sea, ¿nunca se acaba? Nunca. Facilita la autoevaluación, sí,
pero obliga a la empresa a estar buscando sus propios errores constantemente. Y eso, psicológicamente, es muy pesado para muchas organizaciones. Claro, requiere deshacerse de mucha complacencia. Totalmente. Pues bueno, resumiendo súper rápido lo que vimos en esta revisión. Hemos desmenuzado un artículo de la revista Quanto y Achai del 2022 que a través de un análisis cualitativo de 40 fuentes globales nos confirma con puros datos duros que el ciclo Deming, el famoso PHBA, dispara la eficiencia y la eficacia. Así es, logrando saltos de productividad impresionantes como ese del 48% y reduciendo drásticamente el costo del retrabajo. Sí, y vimos que funciona en cualquier nivel, desde líneas de pan de molde hasta grandes fábricas metalmecánicas. Es un documento que no tiene desperdicio. Literalmente. Y para cerrar nuestra charla de hoy, quiero dejar una idea en el aire, algo para que quienes nos escuchan se queden reflexionando. A ver. Si toda esta evidencia científica mundial recopilada demuestra que herramientas como el ciclo de Deming reducen costos, evitan desperdicios y aumentan las ganancias de manera comprobable, Ajá. ¿será que el mayor obstáculo para la productividad real en las empresas no es la falta de dinero o la falta de inteligencia artificial de última generación? Es una buena pregunta. Yo me pregunto si el verdadero freno es el ego organizacional, ese miedo tan humano a medirnos, a verificar nuestros errores y a tener que cambiar constantemente las cosas que según nosotros ya funcionan. O sea, salir de la zona de confort corporativa. Exacto. Creo que es un reto enorme para pensarlo la próxima vez que nos enfrentemos a un problema de supuesta baja productividad en cualquier proyecto o empresa. Muchas veces la solución no es comprar tecnología nueva, sino simplemente tener la humildad de empezar a planear, hacer, verificar y actuar. Totalmente de acuerdo.